Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a este tiempo que el Señor nos da. Qué gusto poder estar juntos en esta unidad, juntos alabando a nuestro Dios. Espero que esté bien conectado. Bueno, estamos con un poquito de frío, les noto ahí, bueno, está el ambiente frío, ¿no? Pero espero que estemos con el gozo del Señor, dispuestos también a escuchar su palabra. Es muy importante lo que el Señor cada día, y no se diga en este día especial que Él nos da, desde el día del Señor, donde Él habla también a su iglesia. Es un gusto que ustedes hayan podido llegar en medio de todo lo que estamos viviendo, pero aquí estamos. Gracias a Dios por esto. También a los hermanos que están conectados en Facebook, que el Señor les bendiga. También un gusto que estén ya junto a nosotros. Bueno, estamos en nuevos tiempos, nuevas modalidades, pero el Señor sigue siendo el mismo, su palabra es la misma, pues nosotros como iglesia de igual manera tenemos que seguir sus planes, sus propósitos que los dejó escritos. No importa las circunstancias, pues aquí estamos y gracias a Dios por este tiempo. Quisiera que juntos agradezcamos al Señor y pidamos justamente la dirección de nuestro Padre en esta mañana. Bendito Dios, yo te agradezco por esta mañana, este tiempo que ahora una vez más tú nos das para podernos conectar contigo y estar unidos unos a otros como pueblo tuyo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu escritura que tú la dejaste, Señor, que es esa luz, esa lámpara que nosotros necesitamos en el día a día. Gracias, Señor, por este tiempo que tú lo dispones también para escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, y guíanos, que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero en esta mañana un poco continuar de lo que el domingo anterior estaba tratando del libro de Deuteronomio. Hay muchas cosas acá que podemos ver en cuanto a las ordenanzas de nuestro Dios, de lo que Él pide de cada uno de nosotros. Pero aquí tengo algunas preguntas que puedo hacerlo ahora y que reflexionemos en torno a esto. Una pregunta sería, ¿cuántas veces ha dicho a alguien que le ama? Bueno, usted casi ni va a recordar, tal vez muchas veces mencionó esto, quizá a su pareja, a sus hijos, a alguien que le hizo un favor. De pronto también le dijo a Dios. No sé si usted le ha dicho, Señor, te amo. Bueno, hemos expresado esto. ¿Cuántas veces usted lo ha dicho esta frase, no? A alguien, te amo. Ahora, un poco más acá, con respecto a esto, ¿qué ha hecho entonces para mostrar ese amor a alguien? Si usted le ha dicho te amo, si usted le ha dicho te amo a su pareja, a sus hijos, ¿qué ha hecho por ellos? De igual manera, si usted le dice Dios te amo, ¿qué ha hecho para mostrar el amor a Dios? Ahora, en este sentido, cuando usted menciona esto, creo que la otra persona va a sentir algo, pero ¿será que siente en verdad que usted le ama porque le dice o por lo que hace? Cuando usted le expresa esto, ¿tiene seguridad de que la otra persona sí lo está sintiendo? ¿O a veces solamente es solo de labios para afuera, como se dice? No, yo puedo decir muchas veces esto, te amo, a mi esposa, lo que sea, pero ¿cómo siente la otra persona también? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer, mostrar. ¿Cómo muestro el amor hacia los demás cuando yo digo que amo? En este sentido también podemos ver cuando Jesús ya había resucitado, estaba ahí con sus discípulos y como que lo cojo aparte también a Pedro y le hace esta pregunta, ¿no? Le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Claro, la respuesta de Pedro, imagínese si Jesús le dice a usted, ¿no? Cualquier nombre, qué sé yo, Juan, ¿me amas? Te va a decir, híjole, claro, sí te amo, Señor. Bueno, eso es lo que contestó Pedro. Pero enseguida Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y luego otra vez el Señor, Pedro, ¿me amas? Creo que ya empezó a dudar, bueno, ¿qué está pasando? Dice Pedro, ¿no? Claro que te amo. Y claro, el Señor siempre está diciendo, bueno, entonces apacienta mis ovejas, le decía, ¿no?
Entonces, si tú dices que me amas, esta es tu responsabilidad. Pero fue muchas veces que le dijo Jesús, ¿y no será que también a nosotros cada tiempo, cada momento nos está diciendo por nombre? A mí me puede decir, Enrique, ¿me amas? ¿Yo qué voy a decir al Señor? Claro, Señor, yo te amo. Pero ¿qué dice usted? ¿Pero qué nos dice el Señor después de que le respondemos de esta manera? Sí, Señor, yo te amo. ¿Qué nos va a decir Él? ¿Qué le va a decir a cada uno de ustedes? Como le dijo a Pedro. Ahora, si usted ama a Dios, la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué le ama? Si usted dice, Señor, yo te amo, ¿por qué le ama a Dios? Una pregunta, ¿no? ¿Qué ha hecho para mostrar su amor a Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué le ha dicho el Señor con respecto a esto? Dios en verdad está complacido con sus actos. Dios está complacido con su manera de ser, con su manera de actuar, con su vida, sus actitudes. Dios está complacido, estará satisfecho el Señor con lo que usted está haciendo y diga, sí, mi hijo me ama por esto, por esto. Bueno, un poquito para pensar, como dije, con estas preguntas, porque ahora vamos a ver, como les dije, en el libro de Deuteronomio, ya la semana pasada habíamos empezado con esto, mostrando que, claro, este libro de Deuteronomio lo escribe Moisés, y fue después de los 40 años de que el pueblo de Israel pues pasó por el desierto rumbo a la tierra prometida. Moisés estaba dando las últimas instrucciones a la segunda generación. Bueno, la primera pereció por la rebeldía, por el pecado ahí en el desierto. Y en verdad el libro de Deuteronomio es una serie de instrucciones precisas que el Señor les estaba dando al pueblo de Israel porque ellos iban a tomar la tierra prometida. Y en medio de todo esto, sigue Moisés aquí mencionando, si ustedes pueden abrir en Deuteronomio capítulo 10, y ahí vamos a revisar unos versículos. Deuteronomio 10, 12 al 13, dice lo siguiente. Y ahora Israel, escuche bien, ¿no? Como claro, es la palabra del Señor, pero Moisés está ahí al frente de Israel. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Buena pregunta, ¿no? Ahí están ya listos para ir hacia la tierra prometida, y ahí está la multitud. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué es lo que te pide? Dice. Y luego da la respuesta, ¿no? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Dice, para que te vaya bien. Pero, para mí me impactó toda esta última parte. Bueno, al final lo voy a recalcar. Dice, para que te vaya bien. Bueno, entonces, ¿cómo es nuestra reacción con respecto a esto? Si bien es cierto, esto era para el pueblo de Israel, pero es la palabra también viva, actual, para nuestras vidas, como cristianos, como iglesia. Es la misma ordenanza, la misma instrucción que el Señor nos está dando ahora a cada uno de nosotros. Por eso dije, esta es la muestra del amor a Dios. ¿Qué mostramos a Dios cuando decimos que le amamos? Bueno, aquí detallemos entonces un poco estos versículos. En primer lugar, me quedo acá cuando hace esa pregunta. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Lo que el Señor pide. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros? Y es de una manera puntual, personal. Bueno, puede ser también general, pero a veces el Señor, como dije antes, nos coge individualmente, como Jesús a Pedro. Jesús, ¿me amas? Perdón, Pedro, ¿me amas? Eso dice Jesús y 3 veces lo repite. Y como digo, esto también puede hacer el Señor con cada uno de nosotros. Lo que pide el Señor. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Claro, ya sabemos la respuesta, lo que viene, pero aquí puedo hacer una pequeña observación, no sé cómo decirlo acá con esta pregunta, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Porque miren, generalmente nosotros como que hacemos al revés. El Señor nos pide muchas cosas, pero por lo general nosotros somos los que pedimos demasiado al Señor. ¿Se ha dado cuenta esto?
Cuando el Señor dice, o Moisés está diciendo, ¿qué te pide el Señor tu Dios? El Señor nos va a pedir algo. Pero, como digo muchas veces, nosotros somos los que pedimos más a Dios. Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, esto. Y si usted ve y observa las oraciones que a veces nosotros hacemos, es solamente de peticiones a Dios y está bien, pero el Señor nos dice que Él nos va a pedir. Y cuando Él nos pide, ¿nosotros damos? ¿O solo queremos que Él nos dé? Y solo pedimos y pedimos. Entonces, que observe un poco esto, ¿no? Lo contrario, lo que usted pide a Dios es esto, ¿no? Lo que en cambio Dios nos está pidiendo. Y ahora Israel, dice aquí, ¿no? Esta frase también cuando dice, y ahora Israel, ¿qué le viene a su mente cuando dice, y ahora Israel? No le he hecho, no, usted también no ha pensado, no ha visto muchas veces en esto cuando dicen, y ahora, aquí estamos, y ahora, familia, ¿qué vamos a hacer? Y ahora le dice a su esposa, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, Moisés le está diciendo, y ahora Israel, y ahora viene, ¿sí? Después de que el pueblo de Israel recibió muchas cosas en el desierto, bueno, toda esa trayectoria que tuvo Israel desde la salida de Egipto, ellos conocían, palparon todo el poder de Dios. Y Moisés dice, y ahora Israel, después de que ustedes han sido testigos de todo esto, ¿qué te pide el Señor? Después de que usted ya recibió tantas cosas del Señor, ha visto el poder de Dios, el amor de Dios en su vida, la gracia de Dios en su vida. Bueno, el Señor va a decir, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué piensas que te quiero pedir? Bueno, piénsalo por un momento aquí. Quizá puedo ilustrar, ¿no? Yo estoy analizando esta situación y yo mismo como padre de familia, bueno, vemos a Dios como Padre, pero veámonos a nosotros como padres. Bueno, ¿qué es lo que hemos dado a nuestros hijos? ¿Qué está dando usted como padre a sus hijos? Si son pequeños, adolescentes, grandes. Como padres, Dios nos ha llamado a ser muy responsables, o hay muchas responsabilidades en torno a esto de ser padres, donde tenemos que dar muchísimo a nuestros hijos, en todo sentido, en todas las áreas. Esa es la responsabilidad. Yo digo esto porque Dios es nuestro Padre y Él es el Padre ideal, el que ha sido y es responsable en todo, el Padre perfecto que nosotros tenemos ahora como cristianos. Y entonces, comparando esto, nosotros digo como padres, el Padre responsable que dio todo a sus hijos, y después de pronto, ¿no será que los hijos de ahora, qué será lo que pide mi Padre? Usted como padre, ¿qué quiere de sus hijos? Después de que usted descargó todo, fue un padre responsable, ahí los vio crecer a sus hijos, ¿qué quisiera o qué quiere de sus hijos? ¿Qué piensa que es lo ideal en torno a esto? ¿Qué quiere de sus hijos? ¿Qué quiere el Señor de sus hijos, en otras palabras? ¿Qué pide el Señor de cada uno de nosotros? Bueno, aquí otra pregunta más. Bueno, ¿qué tienen los hijos de Dios? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos recibido de Dios como Padre? Porque Él ahora nos pide. Porque el Señor no va a pedir lo que Él no nos ha dado. ¿Cómo puedo yo pedir a mis hijos algo que yo no he dado? ¿Cómo puedo pedir que sean mis hijos responsables si yo tal vez no fui nunca responsable? Entonces miren, cuando vemos al Señor acá, Él nos dio todo y dice, ahora Él está pidiendo, ¿qué recibió usted de Dios? Quizá si analizamos una por una o las cosas que Dios nos ha dado, vamos a ver que son incontables. Es demasiado lo que el Señor nos ha dado y ahora nos pide. Solo como un resumen con respecto a esto, cuando digo, ¿qué tienen los hijos de Dios? ¿Sabe qué tenemos nosotros como hijos de Dios? Lo que Dios hizo en la cruz es algo grandioso. Cuando nosotros hemos puesto la fe en Él, dice a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor restauró nuestras vidas, lavó nuestra mente, nuestro corazón, somos nuevas personas, nuevas criaturas. Como cristianos somos nuevos en todo sentido.
con un nuevo corazón. Él transformó ese corazón duro, ese corazón de piedra, en un corazón blando. Eso es lo que hizo Jesús cuando nosotros pusimos la fe en Él, empezando por esto. Nuestra mente es renovada, nuestro corazón es diferente. Tenemos el Espíritu Santo, que es esa garantía que el Señor ahí lo selló. El Espíritu Santo es Dios mismo, el que está con nosotros. Eso es lo que ahora tenemos, el Espíritu Santo. El Señor Jesús ofreció vida abundante, vida eterna. Pues eso es lo que tenemos ahora. No una vida sin sentido, tenemos una vida con dirección, una vida con sentido, una vida abundante, una vida eterna. Eso Dios ha derramado sobre nosotros. Pero también Él descargó su amor en nosotros, en los que creemos. Nos dio la salvación. El Evangelio está en nuestro corazón. Su palabra también lo ha puesto. Es esa semilla que Él puso ahí y que Él mismo está cultivando para que nosotros demos muchos frutos para su propia honra y gloria. Bueno, nos ha dado también la guía, la dirección a través de la palabra. El Espíritu Santo para darnos entendimiento. Cada día hemos visto la provisión de Dios. Cada día hemos visto los recursos que ha llegado a cada uno de nosotros. En todo sentido, nos ha dado dones. Bueno, y así podría seguir enumerando lo que hoy tenemos. Cuántas cosas que Dios nos ha dado. Y ahora la pregunta sería, no, ya puedo cambiarlo ahora, ya no pongo Israel, digo, ahora iglesia. Dice el Señor, no. Ahora iglesia, ¿qué te está pidiendo el Señor? Usted es parte de la iglesia del Señor. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, ¿y ahora qué? ¿Qué nos pide? ¿Qué está pidiendo el Señor de cada uno de nosotros? Y ahí viene ya los siguientes versículos. Esta es la primera parte. Lo segundo, cuando digo cómo mostrar el amor a Dios, ¿cuál es nuestra muestra del amor a Dios? Y aquí, claro, Moisés nos va a decir, simplemente que lo temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. También me llamó la atención aquí en esta, claro, en la NBI, cuando, claro, Moisés dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor? Y la respuesta la da, no, simplemente, dice. En la Reina Valera, en cambio dice, solamente. Es una frase, ¿no? Que nos dice que parece que es muy sencillo, que no hay que esforzarnos tanto. Porque eso me da a entender, ¿no? Cuando dice, ¿qué te pide el Señor? Dice, simplemente, bueno, parece nada, ¿no? Solamente, muy poquito, parece, ¿no? O muy sencillo. Simplemente, solamente que le temas y andes en todos tus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos un nuevo corazón, una mente renovada, si tenemos la palabra en nuestros corazones, el Señor va a decir, simplemente quiero que hagas esto. O sea, no es para esforzarnos y decir, ¿y ahora cómo hago? Y empezamos a batallar durísimo y nos rendimos. Es que la palabra del Señor parece que está demasiado. Bueno, si es esa la situación, pues mire, como que algo no va a cuadrar. Ahí estaba la palabra del Señor anunciada por el Señor Jesús mismo con sus discípulos. Cuando Él empieza ya a dar más claridad, con más profundidad, más intensa, si podemos decirlo la palabra, ahí estaba con sus discípulos, las multitudes, y la gente empieza a retirarse. Dura es la palabra. Lo que está diciendo como que es imposible. Pide demasiado. ¿Cómo podemos aquí temerle a Él, andar en todos sus caminos, servirle con todo el corazón y con todo el alma? Híjole, esto no sé quién puede hacerlo. Eran las multitudes que estaban ahí y empiezan a retirarse. Dicen, no, esto no podemos. Y ahí estaban sus discípulos también, tal vez asustados, sus discípulos ahí también. Y ahora, ¿qué de nosotros? Tal vez sin decir nada, todos en silencio. Y Jesús se dirige a sus discípulos, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? ¿También se van a ir? ¿También es difícil para ustedes obedecer?
la palabra del Señor. ¿Qué dicen ustedes? Otra vez todos sin decir nada, en silencio. Y ahí otra vez Pedro, al que le dijo, no, Pedro, ¿me amas? También Pedro ahí está, antes de esto era, ¿no? Pedro quizá alza la mano, con miedo. Dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, si solo tu palabra es lo que cuenta. Y aquí estamos, dispuestos a seguir, a obedecer. Como dice, simplemente, solamente, ya, aquí estamos para obedecer. Pero esa tiene que ser también nuestra actitud. Esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón, dispuestos a dar reverencia, respeto a nuestro Dios por medio del cumplimiento de lo que Él nos pide. Esa es una muestra de que estamos amando a Dios. Entonces, dice que en primer lugar debemos temer a Dios. Le explico rápidamente esto, ¿no? Porque esto es lo que dice, simplemente tenemos que temer a Dios. Esto quiere decir que debemos dar respeto, honra, tenemos que ser obedientes, tenemos que rendirnos a Él, como decía el domingo anterior, sometimiento total a Dios, gratitud a Dios en todo tiempo y en todo momento, sobre todo fidelidad. Eso es temer a Dios, pero más me quedo con sometimiento, decir, Señor, aquí estoy, no quiero aflojar, como Jesús me dijo, no, separados de mí ya no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué es ese nuestro anhelo, deseo de todo el tiempo? Decir, aquí estoy, me someto a lo que tú dices y no me quiero separar por nada del mundo. Que esa sea nuestra actitud. Ese es el temor a Dios, porque, miren, no sé cómo es su criterio, su forma de ver las cosas, pero yo antes de tomar una decisión sí tengo que orar y ver qué es lo que dice la palabra, porque en verdad no quiero equivocarme. Me da ese temor, porque yo quiero hacer las cosas como Dios ha puesto. Y a veces tengo que luchar, les digo en esto, ¿no? Pero tenemos que mantenernos ahí, no tenemos que aflojar por nada del mundo esta situación y hacer lo que nosotros queremos así a la ligera. Tenemos que tener temor a Dios, respeto, honra, obediencia, rendición, como dije, sometimiento, gratitud a Dios. Pero también nos dice que simplemente, cojo esta palabra, ¿no? Simplemente andemos en todos sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? ¿Cuál es el camino? Aquí pone sus caminos, ¿no? Pero también la Biblia nos habla que hay un solo camino, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, tenemos que empezar por este camino, que es Jesucristo. No hay otro camino. Bueno, hay muchos caminos que el mundo muestra, pero la Biblia nos muestra el camino, que es Jesús, que es la verdad y la vida. Esto quiere decir que Jesús tiene que estar en nuestro corazón como el centro, el rey de nuestras vidas, tiene que reinar completamente. No nosotros, no las circunstancias, no cualquier persona. Es Jesús el que tiene que reinar en nosotros. Y este es mantenernos, andar en ese camino que es Jesucristo. Y en el Salmo, por ejemplo, 128:1, nos dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Aquí un poco con el punto anterior, ¿no? Cuando hablaba del temor a Dios. Y nos dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Claro, los caminos que el Señor quiere que vayamos son todos los que nos muestra la palabra. No hay otros caminos fuera de la palabra de Dios. No encontramos. Es solamente lo que está escrito. Andar en todos sus caminos. Pero también dice simplemente que le amemos a Dios con todo el corazón, el alma y nuestras fuerzas, como veíamos la semana anterior. Ese era el enfoque. También ahí en Deuteronomio 6, que veíamos, ¿no? Que sea, oye Israel, nuestro Dios es el único Dios, entonces ama al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, esto ya lo detallé, como digo la semana anterior. Amar a Dios con todo, entendiendo que
que el corazón, el alma, más o menos es similar acá, es el centro de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Entonces tenemos que amar a Dios desde lo más profundo de lo que está en nuestro corazón. Pero también nos dice que simplemente hay que servirle con todo el corazón y con toda el alma. Bueno, aquí es un punto donde sí quisiera mencionar muchas cosas en cuanto a lo que es el servicio a Dios. Usted en este punto, como hijo de Dios, como cristiano, ¿usted se considera un siervo del Señor? ¿Dios estará complacido con lo que usted hace para Él, para su reino? Si bien es cierto, todos ahora como hijos de Dios, como cristianos, somos llamados a ser siervos. Él nos dio dones justamente a todos. ¿Para qué? Para servirle. No para tenerlos guardados en alguna parte de nuestro ser. El Señor puso todos los dones en nosotros, habilidades, talentos, para convertirnos en grandes siervos de Él. Su iglesia, su reino, está aquí. ¿Cómo participa usted en todo esto? Porque aquí nos está diciendo que Él nos está pidiendo esto. ¿Qué te pide el Señor, tu Dios? Pues bien, aquí estoy detallando. Entre esto dice que le sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. Ahora, en el Salmo 2:11, el salmista aquí nos dice, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Bueno, esa tiene que ser nuestra actitud de siervos. Servir al Señor con temor, con temblor, reverencia, con respeto, con honra y con el gozo que debe estar ahí latente en cada uno de nosotros. Qué alegría, o sea, tener esa fortaleza y esa alegría de decir, aquí estoy, y servirle con todo el corazón y con todo el alma a nuestro Dios. Como dice ahí, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle en alabanza. En el Salmo 101, la parte segunda, dice, solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. ¿Qué les parece esto? Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Bueno, intachable no tenemos que entender como perfección, sino que intachable es para mí que Dios nos aprueba y que Él sabe nuestras debilidades, nuestras luchas, pero el deseo, el anhelo que está en nosotros de servirle. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Pero ahí está, dice, solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Y qué privilegio, hermanos, servirle al Señor. Qué privilegio poder ser parte de todo lo que el Señor pide aquí para su iglesia. Y usted conoce, usted sabe todo esto. ¿Cómo es su actitud? ¿Tiene ese gozo, tiene esa alegría, tiene esa entrega total al Señor para servirle? Y regresando a lo de Israel, ¿no? Estoy pensando justamente en esto. Moisés está exhortando porque ellos, exhortando a servir al Señor, porque ellos tenían que hacer algo grande cuando iban a tomar la posesión de la tierra prometida. Entonces es esa exhortación, pero para nosotros, como digo, es la iglesia, es su reino aquí en la tierra, donde tenemos que servirle con todo el corazón y con todo el alma. Y es que Jesús va a aclarar lo siguiente con respecto a esto. Él enseñó en este sermón del monte en Mateo 6:24. Él fue bien específico y seguro que conoce este texto que está acá en Mateo 6:24, cuando Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Bueno, ¿qué hay en torno a su vida cuando hablamos del servicio a Dios? ¿Su corazón está puesto totalmente en el servicio a Dios? ¿O hay otras cosas que está en su vida, las cuales usted está dando todo hacia allá? No sé qué hay en su vida, como digo, puede ser su familia, puede ser su trabajo, puede ser su empresa. No sé qué puede estar, que de pronto usted puede estar sirviendo más a las otras cosas que a Dios. Pero usted va a decir, pero es que debo atender a esto,
Sí, correcto, tenemos que ser responsables en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? O es que de pronto dice, lamentablemente ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo para servirle al Señor. O lo hacemos de una forma quizá mediocre o a medias, parchando por aquí los tiempos y dando casi lo último a Dios. Bueno, si esa es su condición, le digo, estamos mal ahí. No es aquí lo que nos está diciendo el Señor, que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y como dice Jesús, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. ¿A quién está sirviendo usted? ¿A quién está sirviendo? Pues al Señor, o aquí dice, a las riquezas. Bueno, las riquezas tiene que ver con todo esta área económica, ¿no? Que cada vez como que nos presiona en todo sentido, como que nos obliga a muchas cosas. Bueno, ¿qué estamos haciendo con respecto a esto? Y bueno, y por último, en el versículo 13, nos dice que una muestra de que amamos a Dios es que debemos obedecer sus preceptos, sus mandamientos. Y eso dice el versículo 13, ¿no? Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te mando para que te vaya bien. Bueno, de esto quizá ya se ha dicho mucho y usted seguro sí lo entiende, lo conoce, esta situación de lo que es obediencia. Obediencia a los preceptos, dice, y que cumplas los mandamientos. Esto tiene que ver con obediencia. Obedecer a la palabra de Dios. Bueno, siempre llegamos a este punto. Si yo pregunto qué es lo que pide el Señor, todos vamos a decir obediencia. Esto se nos viene en primer lugar a nuestra mente, ¿no? Cuando decimos, ¿qué pide el Señor de nosotros? Obediencia, es todo. Ya, claro, esto lo conocemos, pero del saber, del conocer a la práctica, ¿cómo está? ¿Cómo está esta situación? Y aquí nuevamente uso esa palabra, ¿no? Aquí diría simplemente que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir. Simplemente hay que obedecer a la palabra de Dios. Obedecer, cumplir, sujetarse, someterse, como dije antes, a la palabra de Dios. Y si usted ha visto ese salmo, ¿no? 119, lo ha leído, quizá lo ha meditado. Es uno de los salmos más grandes de los 150 salmos que están ahí en el Antiguo Testamento. Y lo que hace el salmista aquí es, en verdad, mostrar toda esta gran verdad de lo que es la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Pero miren, yo solo cogí los 2 primeros versículos, pero si usted quiere ver un poquito más, lea todo ese salmo, es impresionante con respecto a esto. ¿Cómo lo presenta el salmista acá en cuanto a la palabra de Dios? Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Dichosos, empieza diciendo, ¿no? Dichosos, bienaventurados, los que van por mis caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Si así empieza, es como una introducción a todo ese salmo muy extenso, el Salmo 119, pero 2 veces repite ahí, dichosos. Sí, dichosos los que van por mis caminos perfectos, los que ya vimos antes, ¿no? Dice, simplemente que andes en mis caminos, esos caminos perfectos que nos muestra el Señor, pero es en la palabra que vamos a encontrar. Esa es la guía, la dirección que nos da. Y dichosos los que guardan sus estatutos, bienaventurados, los que obedecen. Ahora, aquí quizá algo para un poco ilustrar. Estaba leyendo algo de un piloto de 12 años de experiencia. Él ya en 12 años, pues ya era un gran piloto que prácticamente guiaba estos aviones sin ningún problema. Cientos de viajes que había tenido y a todos los lugares. Y bueno, a los 12 años, ahí estaba su rutina, otra vez en el avión, subido ahí en la cabina, ya todo relajado, todo estaba bien, ya sin ningún problema. Se sabía como de memoria las rutas y todo. Bueno, era impresionante.
Entonces, tan relajado estaba que ya ni siquiera vio los controles ahí, que tenía que estar chequeando. Porque él decía, ya, todo está bien. Y de pronto pues empieza a guiar al avión sin mirar los controles y solo él estaba en su mente quizá las rutas. Pronto ahí está el aeropuerto y cuando empieza a aterrizar se da cuenta que no es el aeropuerto donde tenía que aterrizar. Era un aeropuerto muy pequeño que era casi imposible de que ese avión aterrice ahí. Ya no tenía otra opción y ahí se empieza a preocupar y hace maniobras y los pasajeros asustados, 300 personas que estaban ahí. Y ahora él empieza, claro, con su experiencia, empieza a aterrizar y lo logró. Todos a salvos, no hubo ningún herido, todos los pasajeros aplaudiendo, agradecidos con el piloto. Toda la gente también de la comunidad impresionados por lo que hizo este piloto y lo ponían en lo más alto. Hasta la gente de ahí dice que empezaron a hacer camisetas con estampados del piloto y de la gran hazaña. Bueno, este piloto se sentía como que ya soy el mejor. Cuando todos estaban contentos, los únicos que no estaban contentos eran los de la compañía. Y lo llamaron al piloto y lo exhortaron y lo despidieron. ¿Por qué? Por su irresponsabilidad. Porque no obedeció tal como era el manual, como eran las instrucciones. Él supuestamente se confió y dijo ya, y todos lo aplaudían, pero eso fue irresponsabilidad. Digo esto porque a veces pensamos, la obediencia a la palabra, correcto, pensamos que ya lo conocemos y que ya no hay ningún problema de revisar otra vez la Biblia, ya no nos damos el trabajo de abrir la Escritura cada día, meditar, revisar nuevamente, como que ya no nos hace falta. Voy el domingo, voy a escuchar algo y ya es suficiente. O por ahí me llega un mensaje, un versículo, suficiente. No, eso es irresponsabilidad. Cuando hablamos de obediencia aquí, cuando nos está diciendo que cumplamos sus mandamientos y los preceptos que nos manda a cumplir, pues tenemos que hacer al pie de la letra. No podemos hacer o cumplir a nuestra conveniencia o a medias. Esto no funciona. Es todo o nada, no como el piloto, ¿sí? Confiado, ya sé todo, ya no necesito revisar. No, nosotros como cristianos tenemos que, hoy más que nunca y cada vez que nosotros estamos en conexión con el Señor, más y más tenemos que acercarnos a la Escritura. Cada vez el Señor nos va a mostrar con más claridad su palabra. Que en esto cuando decimos la obediencia no hay que cogerlo a la ligera. La obediencia es obediencia, como está escrito, no como yo estoy pensando, o como yo quiero, o lo mezclo. El Señor es específico, no puedo, aquí cuestionar, no puedo decir es que sí está escrito, pero ¿y si lo hago de esta manera? No es así. Obediencia es de una manera completa y ahí dichosos los que van por mis caminos, dichosos sí los que guardan mis estatutos. Y aquí es lo que dije al inicio, hay una promesa detrás de todo esto. Ahí Moisés dice y el Señor dice para que te vaya bien. No es que nosotros buscamos esto, no es que a veces mencionamos muchas veces a nuestros hijos o entre amigos nos despedimos, que te vaya bien. Que el Señor te bendiga. Así a veces saludamos o nos despedimos. Y muchas veces puede ser solo un formalismo, pero en ciertas ocasiones, pues sí es real. Si yo les digo a ustedes que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que les vaya bien, es un deseo. Si yo digo a mis hijos, a mi familia, bien, así tiene que ser. Y aquí cuando el Señor nos está diciendo, hagan esto, ¿para qué? Para que les vaya bien. ¿Usted no quiere esto? ¿Usted esto no quiere en su vida?
Usted lucha, usted batalla en todo tiempo. Y quizás está haciendo las cosas a su manera, pero el Señor dice, yo te estoy mostrando el camino por donde tienes que ir. Ha pasado 1 año, van 2 años, 3 años y sigues en lo mismo. Pues viendo también Deuteronomio, si ustedes ahí pueden revisar un poco esto, o tal vez conoce ahí en el versículo 28, va a concluir un poco Moisés con todo esto y le va a dar toda una lista de bendiciones y maldiciones. Dice, si cumples esto, cuando dice aquí para que te vaya bien, ustedes pueden ver toda una lista de bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dice, pero si no cumples o lo obedeces a medias, estas son las consecuencias. Claro, es que desobedecer a Dios prácticamente es pecado. Y si hay un pecado, ya sabemos que trae consecuencias y no consecuencias buenas. Consecuencias que nos van a hacer batallar, luchar, nos van a hacer sufrir, nos van a desviar de la voluntad de Dios. Entonces, pues el Señor es claro, simplemente dice, yo te pido que cumplas mis mandatos y mis preceptos, que hoy te mando, ¿para qué? Para que te vaya bien. Son las palabras del Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Pero el Señor nos pone condiciones. Esto es, aquí está la guía, aquí está mi instrucción. Obedece. Obedece, dice el Señor. No hay otra alternativa. No podemos saltar todo esto. Esta es la instrucción del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí la pregunta, para ir concluyendo, una vez más, la pregunta, ¿usted ama a Dios? ¿Usted le ha dicho que le ama a Dios? Pues el Señor va a decir, entonces simplemente cumple con mis mandamientos. La muestra de amar a Dios, como lo acabo de mencionar, es dándole que reverencia y obedeciendo a su palabra. Eso es todo, simplemente podríamos decir, ¿no? Eso es todo. Esto es responsabilidad de cada creyente, ¿para qué? Para la gloria de Dios y también para que recibamos la promesa, para que nos vaya bien. Eso es todo. Miren, tan clara la palabra del Señor. No luche con sus propios medios, sus propias fuerzas, con su propia inteligencia. Más bien, vaya a la palabra y obedezca, sométase a Él. No hay, como digo, otra alternativa. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, como sus hijos, como iglesia. Quiere lo mejor. El Señor quiere que nos vaya bien. Pero ahí está lo que debemos hacer, nuestra responsabilidad. Mis hermanos, que el Señor les bendiga